Poderoso no porque lo traiga por mi boca, sino porque justamente es de lo que en este tiempo hemos estado hablando y lo que el pastor hablaba hace un momento, que es nada más y nada menos lo que en otras palabras se va a ver reflejada esta palabra que hoy les quiero compartir. Amén. Amén. Vamos al libro de Mateo, mis hermanos. El Evangelio de Mateo. ¿Me dan un poquito de agua? Bien. ¿Tenemos agua? Sí. Mateo, ¿cuánto hay? Mateo 25, por favor, disculpen, no dije. Mateo 25. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran Prudentes. ¿Cómo eran? Prudentes. ¿Cómo eran? Prudentes. Recuerden esa palabra, mis Amén. hermanos. Y 5, Insensatas. ¿cómo? Insensatas. Recuerden también esa palabra. Amén. Amén. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué pasó? Se durmieron. ¿Qué pasó? Se durmieron. Recuerden esa palabra, mis hermanos. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró La puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no Las os conozco. conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. ¿Sabe? La palabra velad no solamente significa estar orando en todo tiempo, ¿sabe? Sino estar atento, estar alerta en su espíritu, en su ser, en su alma, en su mente, en su cuerpo. Estar atentos, estar alertas. ¿Sabe? Sí tiene mucho que ver que usted esté velando en oración de continuo, como se hablaba, ¿verdad? De continuo. Pero ¿sabe qué? Pero eso la va a llevar a ser una persona prudente. Amén. Recordamos esa palabra, ¿verdad? Amén. Una persona, un hijo de Dios, prudente. Porque aquel que se precia de tal, es decir, yo soy hijo de Dios, tiene que ser una persona prudente. ¿Y sabe qué es prudencia? ¿O sabe qué es ser prudente? Prudente tiene que ver con templanza, con cautela, con
moderación, con sensatez, con buen juicio. Y es una virtud, ¿sabe? Que consiste en discernir y en distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. ¿Entendieron lo que es prudencia? Amén. Es una virtud que consiste en discernir o distinguir, o discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo, para seguir o para huir de eso. Amén. Si usted es una persona que está velando, si una persona que está atenta, que está alerta en su espíritu, en su corazón, en su mente, ¿sabe? Y viene y se le presenta algo y usted tiene esa virtud así, usted va a saber distinguir y discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y usted va a saber si tiene que seguir o tiene que huir de ello. Amén. 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 ¿Sabe? Y eso no es algo solamente, mi amado, mi amada, no es algo solamente que nosotros, porque por ahí lo tomamos esto como algo que no está, que no es para nosotros, que nosotros lo tenemos así de taquito, como quien le dice, ¿verdad? Pero ¿sabe? No es así, mi amado. No es así, ¿sabe por qué? Porque la prudencia está hablando también de cautela y está hablando también de templanza. Lo que me lleva a mí a hacer a dominio propio. Sabe que cuando usted dice o reacciona de una manera impulsiva ante determinadas situaciones, usted no está siendo prudente. La prudencia se retira, se hace a un lado, no está ahí. Cuando sucede alguna situación, mi amado y mi amada, en su vida, usted tiene que respirar hondo, por decirlo de alguna manera, y usted tiene que pensar, reflexionar, qué respuesta usted va a dar a eso. Si usted le va, como se dice comúnmente, si usted le va a equiparar ahí a eso mismo, o usted va a ser prudente y va a dar un paso atrás y va a responder con sabiduría. El prudente es sabio. El prudente es sabio. ¿Sabe? Y eso no es fácil de conseguir, ¿verdad? No es fácil, pero ¿sabe qué? Se lo consigue como todas las cosas. ¿Con qué? ¿Con qué? Con esfuerzo. Sí, exacto. Y eso lleva un hábito, una disciplina, eso de todos los días. De todos los días. Usted tiene que pedirle al Señor cuando esté usted cerca, cerca, vamos a decir cerca de Él, que Él está cerca de Él en oración, en la intimidad, cuando usted tiene el encuentro personal, usted tiene que pedirle al Señor que le dé eso, que le dé sabiduría, que le dé prudencia. Es una virtud, que le dé prudencia para cualquier situación que a usted le toque vivir. En cualquier lugar, en el trabajo, en su casa, en la escuela, con los vecinos, qué sé yo, en la carnicería, porque a veces salimos de 10 de la casa y capaz que vamos a, qué sé yo, vamos a comprar un remedio, vamos a la farmacia, vamos al almacén y se nos presentó algo. Y en vez nosotros de bajar la intensidad, no, le apuntamos más arriba. Cuando eso no es testimonio, ¿saben por qué? Que el Hijo de Dios prudente es testimonio. Es testimonio. Amén. Es testimonio. El Hijo de Dios prudente es testimonio. Dice, che, mira qué bárbaro. Fíjate cómo contestado, qué
qué sabiduría, qué altura. Mira en ese momento cómo has respondido o cómo has sabido salir de la situación o hacer que la situación no pase a mayores. Qué bárbaro. Eso es una persona prudente. ¿Sabe? El aceite de la lámpara de estas mujeres y hombres, porque está representando a todos, hijos e hijas, no era solamente que tenía mucha oración ahí, mucha oración, o mucha unción, mucho aceite del Espíritu Santo. Tenía todas estas cosas ahí. Cuando dice que ellas llenaron sus lámparas, cuando dice que ellas prepararon sus lámparas, ¿sabe? Es esto. Está hablando de nuestra conducta, de nuestro accionar, cómo fuimos o cómo somos con respecto a las cosas de Dios, con respecto a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, con respecto a mis hermanos, a mi familia, a mis vecinos. Llenaron de todo ese tipo de cosas en su lámpara. ¿Con qué? Con la prudencia. Siendo prudentes. Siendo prudentes, uno tiene menos chance de poder decir cosas que no tiene que decir. De no hacer cosas que no tiene que hacerlas. Amén. Amén. De no decidir cosas que le van a llevar a una consecuencia mala para su vida. ¿Sabe? Y el insensato, ¿sabe qué? No piensa que esa consecuencia o ese accionar o esa decisión que tiene que tomar insensatamente no tiene pensado o no tiene dimensionado que puede afectar también a otra gente. En el caso del sacerdote, en el caso de una madre, de un padre, de un pastor, en fin, de un líder, ¿sabe? Afecta. ¿Sabe qué? Le digo algo que suceda con alguien que es ministro de altar, afecta al cuerpo. Si eso no se ha definido, si eso no se ha resuelto, si eso ha estado así, afecta al cuerpo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos que todos somos miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad? Y a usted le duele la mano, ya le duele la cabeza. Ya no puede hacer otra cosa. O sea, afecta a su cuerpo, ¿verdad? Y le digo la mano, ¿sí? ¿Cómo será del pie? ¿Se acuerdan cuando el pastor estaba con ese lastimado en la pierna? ¿Cómo ha sido limitado su mover? ¿Ha sido condicionado su andar? Claro, porque ha afectado. Y también quizás nos ha afectado a nosotros también esa situación, esa condición en la que estaba él con ese lastimado. Así también afecta al cuerpo de Cristo cualquier situación de un ministro de altar que tenga una situación y no se la resuelva. Ministro de altar, digo, alguien que está en el servicio. No necesariamente que siempre tiene que estar aquí. Estoy hablando ministro de altar porque el que sirve al Señor está en el altar del Señor. Amén. Sea que está aquí o sea que esté allá, está en el altar del Señor porque le sirve al Señor. Amén. Así que imagínense ustedes que también ustedes, cuando sucede algo con sus vidas, también afecta al cuerpo de Cristo. Por eso el pastor hablaba hace un momento, es necesario que nosotros podamos ser confiables el uno con el otro. Amén. 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 ¿Sabe qué? Un hijo de Dios confiable es el que llega al servicio. Amén. Es el que llega al servicio. Porque usted no, tanto el Señor como la persona que está al frente, en este caso los pastores, no le va a poder dar o entregar o poner en sus manos algo cuando usted no es confiable. O usted le daría dinero a alguien que no tiene confianza. ¿Usted le daría algún bien preciado a alguien que no tiene confianza? Claro que no. Si me dicen que sí, no sé, ¿verdad?
pero no se lo damos, ¿verdad? No confiamos en esa persona. No podemos ponerle a que administre algo que yo tengo, que a mí me dieron, y no puedo ponerlo porque no confío. Amén, mi amado. ¿Sabe? Estas vírgenes, estas mujeres o estas personas que tenían su lámpara llena eran personas confiables. Eran personas confiables. Y que, ¿sabe qué dice? Arreglaron sus lámparas, escucharon el clamor, es decir, que venía el Señor, que el Señor los llamaba y los invitaba a las bodas, dice el esposo, ¿sí? Y lo único que hicieron, dice, es arreglar sus lámparas y corrieron. ¿Por qué? Porque tenían suficiente aceite, porque tenían suficiente obras de justicia sobre sus lomos que les garantizaba de que podían entrar en aquel lugar. Arreglaron sus lámparas, Señor, se arrodillaron, gracias te doy por todo, te pido perdón. Si aún seguían pidiendo perdón o aún querían ponerse a cuenta con el Señor, fue algo tan rápido porque sabían de que lo que tenían era poderoso y era precioso en las manos del Señor. Y sabían que el Señor no iba a desecharlos, no iba a rechazarlos. ¿Sabe, mi amado, mi amada? Si usted no está siendo prudente y aún usted está pasando como estas vírgenes insensatas, ¿sabe qué es la insensatez? Es la carencia de buen juicio, de prudencia o madurez en el decir o en el hacer. La insensatez, insensato, una persona insensata es una persona inconsciente, irresponsable, irreflexivo, ligero, tarambana. ¿Se acuerdan de esa expresión? Tarambana antes. Tonto, necio, disparatado, absurdo, sin sentido, informal. Miren tantas cosas que es ser insensato. Y estas mujeres, estas otras vírgenes, dicen que eran insensatas. Eran irresponsables. Eran inconscientes, eran irreflexivos. ¿Saben lo que es irreflexivo? Que no reflexionan. No reflexionan. Cuando el Señor les da una palabra, cuando viene alguien y les exhorta, o les da una palabra, o les suelta algo, no reflexionan sobre eso. Porque si reflexionarían sobre los consejos, sobre la palabra, sobre lo que se suelta sobre nuestras vidas, ¿sabe? Habría menos hijos insensatos. Y habría más personas peleando, tratando de ser lo más prudente posible. Amén. Es difícil, le dije que no, pero no es imposible. Porque si no, el Señor no nos pediría que lo seamos. No, Él sabe que lo podemos ser, que lo podemos conseguir. Entonces, en esta noche yo le animo, mi amado, mi amada, de que usted sea alguien prudente, que llene su lámpara de ese aceite de la prudencia. No es solamente convenir los miércoles y los domingos o las reuniones, ¿sabe? Es tener prudencia en todas las cosas. Dice que una de las cosas que es prudencia es tener buen juicio. Amén. Y el buen juicio significa de que yo puedo decidir en justicia. Puedo decidir y discernir que esto es lo que tengo que hacer y no esto. O esto es lo más importante que tengo que hacer y no esto. O esto es tan bueno como esto, pero mi compromiso, mi responsabilidad, porque alguien que es prudente dice que es responsable, ¿verdad? Si la insensatez es irresponsabilidad, la prudencia es responsabilidad. ¿Amén? Amén. Entonces, si yo soy prudente y tengo responsabilidad, entonces dice, pero mi responsabilidad es estar en esto, o decidir por esto, y no por esto. Aunque sea bueno esto, pero yo tengo una conciencia, soy consciente, un compromiso, una responsabilidad con esto otro. Amén. Amén. Amén, mi amado. Amén. ¿Sabe? Y eso
tiene mucho que ver lo que hablábamos. Y lo peor, ¿sabe qué? Antes que pase, lo peor dice, mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Cuando nosotros vamos a clamarle al Señor y le decimos, Señor, Señor, y el Señor no escucha nuestra oración, porque nos dice, no te conozco. Qué feo debe ser eso, mi amado, ¿eh? Qué feo que debe ser eso. Que vamos nosotros siendo como somos, insensatos, vamos a suponer, ¿sí? Y vamos a querer clamarle o pedirle algo al Señor, que nos dé algo, que nos responda a nuestra oración. Y el Señor dice, no te conozco. No te conozco, qué feo. Pero Señor, si yo me he ido miércoles, sábado, durante tantos años, Señor, a la iglesia, y hasta he servido, Señor, pero resulta que en todo eso no fuiste prudente, no llenaste tu aceite con esa lámpara, no estuviste atento, no velaste, no estuviste alerta en tu espíritu, en tu corazón. No llenaste de buenas obras y de buenas cosas tu lámpara. No te conozco. ¿Cómo quieres o pretendes que te bendiga? ¿Cómo quieres o pretendes que yo te dé lo que deseas? Si lo que menos tienes es prudencia, si lo que menos tienes es sensatez en tu vida. No digamos, no, que el Señor no me responde. Primero vamos a analizar, por eso hablo de reflexión. Vamos a analizarnos nosotros, a ver en qué estamos fallando, por qué el Señor, o por qué todavía, o por qué aún no llega esa respuesta que nosotros estamos clamando, venimos clamando de tanto tiempo. ¿Por qué no llega? ¿En qué somos prudentes y en qué hemos dejado de ser prudentes? ¿En qué nos falta arreglar nuestra lámpara para que podamos entrar a la boda del Cordero? Sí, bien digo. Amén. Amén. No lo busques, yo quiero leer algo. Ustedes fíjense que esto que le está diciendo el Señor viene de algo que ya venía Él hablándoles, ¿sabe? Y veía en el capítulo 24, si lo quiere anotar después lo lee en su casa. En el capítulo 24, Él les venía haciendo una advertencia ya. Decía, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe, mi amado? No permita que se apague el Espíritu Santo. No permita que se enfríe el amor por el Señor. No lo permita. ¿Sabe por qué? Porque cuando el amor se enfría, cuando el Espíritu Santo comienza a bajar su temperatura, ¿sí? Entonces comienza a ganar la maldad. ¿Sabe qué? Y la maldad no significa de ser malvado con otro. Significa de ser insensato, significa de ser un irresponsable, de no tener compromiso, de ser un inconsciente, de todas las cosas que aquí dice, de ser ligero, tarambana, irreflexivo, necio. ¿Sabe? Cuando ese amor se enfría, usted va a ser insensato. ¿Por qué? Porque va a entrar lo malo a su vida. ¿Por qué va a entrar lo malo a su vida? ¿Sabe? Usted tiene la oportunidad. El Señor les venía diciendo, fíjense que les venía hablando
en el capítulo 24 y más atrás aún, pero él les venía diciendo, les venía aconsejando, les venía advirtiendo, les venía sugiriendo, hasta que llegó. Aún le dijo, en lo que sigue de las 10 vírgenes, en la parábola de los talentos, sabes, yo te he entregado algo. El que es prudente hace multiplicar lo que te he entregado. Yo te he dado dones, talentos, capacidades, habilidades, ministerios, pero ¿sabe qué? También te he entregado esposa, también te he entregado hijos, te he entregado una casa, te he entregado un trabajo, te he entregado dinero para que administres, aún como decía la pastora, hasta aún te he entregado animales para que los cuides. ¿Sabe? He entregado una iglesia. ¿Qué hiciste con lo que te he dado? ¿Fructificó? ¿Lo multiplicaste? Ahora que vengo y te pido y me dices, sí, mira, Señor, de lo que tú me has dado, todo esto lo he multiplicado, o lo enterraste y te quedaste ahí nomás. Tiene que ver con todo eso. ¿Sabes? Yo leía de atrás y te leía de adelante y decía, las lámparas son llenas de aceite, son todo eso. Y las lámparas vacías de aceite son nada de eso. Es tremendo. ¿Sabe usted? Comience a pensar y reflexionar en esta noche. ¿Por qué hay tiempo? Porque dice el Señor que hasta nos da tiempo. Dice que Él no se retarda en venir, sino que Él es tan bueno que nos da un tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros podamos cambiar de rumbo y tomar. Porque dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos, aunque algunos, dice la palabra, lo toman por tardanza, mas no es así. Te tiene misericordia, me tiene misericordia. Amén. Pero ¿sabe qué? En algún momento eso se corta. Eso se corta, eso se termina. Si tú quieres que en el momento en que eso se termine, que tu lámpara esté llena y puedas entrar sin obstáculos, sin ningún problema a esas bodas, llena tu lámpara de este aceite, del aceite del Espíritu Santo, del aceite de la palabra, del aceite de la obediencia, del aceite de la prudencia, de la intimidad con el Señor, sujetándose a la palabra de Dios. Y sabe que es tiempo de que decidas dejar de ser insensato, porque a donde te lleva es a que el Señor te desconozca. Amén. No te reconozca. Amén, mi amado. Amén. Póngase de pie.